Los muros de contención tienen como finalidad resistir las presiones laterales o empuje producido por el material retenido detrás de ellos, y su estabilidad pues la deben fundamentalmente al peso propio y al peso del material de su fundación. Se comportan básicamente como voladizos empotrados en su base. Bien, en esta oportunidad entonces trataremos de explicar el diseño de muros de contención de concreto armado en voladizo considerando sobrecarga y sismo. Tenemos los siguientes datos de diseño. Como geometría del muro tenemos una altura total de 6 metros, un recubrimiento en la pantalla de 5 centímetros y un recubrimiento en la zapata de 7.5 centímetros. Como datos para el suelo de relleno tenemos un tipo de suelo arenoso denso con un peso específico de 1.90 toneladas por metro cúbico, un ángulo de fricción interna del suelo de 34 grados, un ángulo de relleno con la horizontal de 0 grados, en este caso estamos considerando sobrecarga, y un ángulo de la cara interna del muro con la horizontal de 90 grados. Como datos para el suelo de fundación tenemos un peso específico de 1.85 toneladas por metro cúbico, una profundidad de excavación según el estudio de mecánica de suelos de 1.20 metros, un ángulo de fricción interna para este suelo de fundación de 32 grados, como capacidad portante última de este suelo de 45 toneladas por metro cuadrado y un coeficiente de cohesión del suelo de 2.5 toneladas por metro cuadrado. Si no tenemos este dato de la cohesión, simplemente no lo consideramos y suprimimos aquí este valor. Asimismo, como materiales del muro tenemos un F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Podemos elegir aquí otras resistencias, como peso específico del concreto de 2.4 toneladas por metro cúbico y como resistencia a la fluencia del acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Finalmente tenemos una sobrecarga, en este caso de 1.14 toneladas por metro cuadrado. Bien, asimismo podemos elegir aquí con qué norma vamos a trabajar. Tenemos según ASI o según la norma técnica peruana E060 de concreto armado. Cambian simplemente algunos factores para la determinación de cortantes y momentos. El resto de los cálculos no cambia. Bien, pasamos entonces ya al desarrollo del diseño. En el paso 1 tenemos el predimensionamiento del muro de contención. Una altura total de 6 metros, un valor para la corona de sub 1, en este caso de 0.30 metros vamos a considerar como peralte de sub 2, en este caso lo determinamos en el punto 1.1 con las fórmulas que lo podemos ver aquí, para las cuales se utilizan datos que iremos calculando posteriormente. Entonces, como se puede observar, determinamos aquí el momento último. Con este momento último determinamos un valor para D. A este valor le sumamos el recubrimiento y ya obtenemos un valor para T sub 2. Finalmente, como se puede observar, vamos a considerar un valor redondeado de 60 centímetros, para el cual le corresponde un peralte efectivo real de 55 centímetros. En el punto 1.2 realizamos la verificación por corte en la base del muro, es decir, si este peralte que hemos calculado nos cumple esta verificación. Calculamos en primer lugar el cortante último con esta formulita, seguidamente el cortante del concreto y finalmente pues el cortante último debe ser menor o igual que el cortante del concreto afectado por un factor de reducción. Vemos que se cumple satisfactoriamente esta verificación. Continuamos con el predimensionamiento. Tenemos un ancho B, el cual debe estar entre 0.50 h a 0.80 h, es decir, entre 3 a 4.80 metros. Vamos a considerar un valor de 3.60 metros, es decir, 0.60 por h. Como peralte HZ se suele considerar un valor mayor o igual que h entre 10, es decir, 0.60 metros, el cual vamos a considerar en este caso para la punta será un valor que esté entre B cuartos a B tercios, es decir, entre 0.90 a 1.20 metros.
metros. Vamos a considerar en este caso un valor de 1 metro para la punta. Y el talón se determinará simplemente restando todo el ancho B menos la punta y menos T sub 2. En este caso tenemos un valor de 2 metros. Bien, seguidamente este diseño se divide en dos partes. La primera parte corresponde al caso 1, en el que se analiza el muro de contención considerando únicamente el empuje de tierra más la sobrecarga. En el paso 1 tenemos el cálculo de fuerzas y momentos. Calculamos previamente la altura equivalente de la sobrecarga HS con esta formulita. Seguidamente indicamos si esta sobrecarga también actúa sobre la corona o no. En este caso indicamos que sí. Seguidamente realizamos el cálculo de fuerzas verticales y momentos. Como se puede observar, tenemos aquí ya la sumatoria de fuerzas verticales. Determinamos sus distancias en X para poder determinar sus momentos respectivos y finalmente ya tenemos la sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales. Seguidamente determinamos el empuje activo. Calculamos previamente el coeficiente activo de Rankine K sub A para talud horizontal con esta formulita. Seguidamente calculamos el empuje activo debido a la sobrecarga con estas formulitas. Tenemos aquí su valor respectivo, el cual se ubica pues a H medios. Seguidamente determinamos el empuje activo debido al talud horizontal E sub A con esta formulita. Aquí ya tenemos su valor respectivo, el cual se ubica pues a H tercios. Y seguidamente en el punto 1.2 tenemos ya el cálculo de fuerzas horizontales y momentos, los cuales serán pues el empuje activo debido a la sobrecarga y el empuje activo debido al talud horizontal. Determinamos sus distancias en Y para poder determinar sus momentos y ya tenemos la sumatoria de fuerzas horizontales y la sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales. En el paso 2 realizamos las verificaciones respectivas. Calculamos previamente el coeficiente de fricción interna del suelo. Este valor de delta minúscula será igual a pi, es decir, al ángulo de fricción interna del suelo de fundación, si en caso el concreto será vaciado in situ, como se puede observar. Si elegimos aquí la opción otros casos, este valor de delta será igual a 2/3 de pi. Vamos a elegir esta opción entonces, por lo tanto el valor de delta será de 21.33 grados. Seguidamente calculamos ya el coeficiente de fricción interna del suelo, sacando simplemente la tangente de delta en este caso, la tangente de 21.33 grados, y obtenemos un valor para mu de 0.39. Si en caso inicialmente no hubiésemos considerado el valor para la cohesión, es decir, no tuviésemos este dato, lo suprimimos por ejemplo, se nos activa aquí otro valor para el coeficiente de fricción interna del suelo debido al tipo de suelo que hayamos seleccionado en nuestros datos, para el cual le corresponde un valor en este caso de 0.60, y de estos dos valores trabajamos pues con el mínimo. Bien, en este caso si tenemos entonces un valor para la cohesión de 0.25, por lo tanto simplemente vamos a tener un solo coeficiente de fricción interna del suelo. Seguidamente calculamos el coeficiente de cohesión corregido, que será simplemente la multiplicación de un valor que va de 0.5 a 0.7 por la cohesión. Elegimos en este caso 0.5 y tenemos un coeficiente de cohesión corregido de 1.25 toneladas por metro cuadrado. Bien, con estos datos entonces realizamos las verificaciones respectivas. En el punto 2.1 tenemos estabilidad del muro por desplazamiento horizontal. Determinamos la fuerza de rozamiento. A este valor lo dividimos entre la sumatoria de fuerzas horizontales y obtenemos un valor de 1.54, que como se puede observar es mayor a 1.5. Por lo tanto, estamos cumpliendo esta verificación por desplazamiento horizontal. No será necesario entonces considerar dentelión. En el punto 2.2 tenemos estabilidad del muro frente al volteo. Dividimos simplemente la sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales entre la sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales. Obtenemos un valor
valor de 3.06, el cual, como se puede observar, es mucho mayor a 1.75. Por lo tanto, también cumplimos satisfactoriamente esta verificación por volteo. En el punto 2.3 tenemos estabilidad frente a presiones excesivas. Lo ideal es estar en el caso 1, es decir, que la resultante se encuentre en la parte central, es decir, el valor de X sea mayor que 1/3 de B y menor que 2/3 de B. Calculamos el valor de X entonces, seguidamente verificamos y vemos que este valor de X se encuentra en este rango que lo acabamos de mencionar. Por lo tanto es correcto, calculamos la excentricidad, la cual debe ser pues menor que B sextos. Vemos que se cumple también, por lo tanto es correcto. Seguidamente calculamos la presión actuante. Como estamos en el caso 1, vamos a tener una presión máxima y una presión mínima. Finalmente tenemos que verificar que esta presión máxima sea menor o igual que esta presión admisible, la cual se obtiene pues dividiendo simplemente la capacidad portante última del suelo entre un factor de seguridad de 3 en este caso. Obtenemos esta capacidad portante admisible del suelo de 15 toneladas por metro cuadrado, que como se puede observar es mayor que la presión máxima que lo acabamos de calcular. Por lo tanto, cumplimos satisfactoriamente esta verificación. Seguidamente calculamos otras presiones como la presión 1, esta presión 2 y la presión 3. Bien, en el paso 3 tenemos el cálculo de momentos flectores y fuerzas cortantes. En este paso, como se puede observar, determinamos las cortantes y los momentos tanto para la punta como para el talón. Bien, seguidamente pasamos a la segunda parte de este diseño, la cual corresponde al caso 2, en el que se realiza ya el análisis del muro de contención considerando el empuje de tierra más el sismo. En el paso 1 tenemos el cálculo de fuerzas y momentos, considerando, como se puede observar, todas las fuerzas que se originan del muro de contención y del relleno. Ya no consideramos la sobrecarga en este caso. Tenemos aquí la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales. Calculamos seguidamente el empuje activo, calculamos previamente los coeficientes sísmicos, elegimos la zona en la cual nos ubicamos de acuerdo a nuestro país. En este caso, Perú, por ejemplo, se divide en 4 zonas. Cada una de estas zonas tienen su coeficiente respectivo. Vamos a suponer que estamos en una zona 3 y le corresponde pues un factor de 0.35. Seguidamente determinamos el coeficiente sísmico horizontal, el coeficiente sísmico vertical con estas formulitas. Seguidamente determinamos este ángulo teta y con todos los demás ángulos que ya lo hemos determinado previamente, realizamos el cálculo del coeficiente de presión dinámica activa K sub AS, determinado pues con la ecuación de Mononove o Cabe. Con esta ecuación o con esta fórmula de Mononove o Cabe tenemos su valor respectivo. Seguidamente determinamos el incremento dinámico del empuje activo de la Tierra con esta formulita, la cual se ubica pues a 2/3 de H, y seguidamente en el punto 1.2 tenemos ya el cálculo de fuerzas horizontales y momentos. Como fuerzas horizontales tenemos el empuje activo debido al talud horizontal que lo hemos determinado en el caso 1. Tenemos este empuje activo de la Tierra que lo acabamos de determinar y tenemos pues las fuerzas debido al peso propio del muro. Finalmente, como se puede observar, tenemos la sumatoria de fuerzas horizontales, determinamos sus distancias en Y para obtener sus momentos respectivos y finalmente tenemos ya la sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales. Seguidamente determinamos también la fuerza sísmica del peso propio, es decir, será simplemente la sumatoria de estas 3 fuerzas que son producto del peso propio del muro de contención. Bien, en el paso 2 ya realizamos entonces las verificaciones respectivas. Calculamos previamente el coeficiente de fricción interna del suelo, será el mismo que hemos determinado en el caso 1 y ya tenemos en el punto 2.1 la estabilidad del muro por desplazamiento horizontal. Indicaremos inicialmente que no vamos a considerar dentelión como en el caso 1. Calculamos entonces la fuerza de rozamiento, lo dividimos a este valor entre la sumatoria de fuerzas horizontales y obtenemos un valor que es menor a 1.20, que es el factor de seguridad para deslizamiento
movimiento o desplazamiento horizontal que se suele considerar para sismo. Vemos que no cumplimos entonces en este caso. ¿Cuál sería la solución? Considerar dentellón. Simplemente de este botón consideramos dentellón y vemos que ya cumplimos satisfactoriamente esta verificación. Tenemos que pasar entonces a realizar el dimensionamiento del dentellón. Predimensionamos en primer lugar, calculamos su coeficiente de empuje pasivo, calculamos la presión pasiva superior e inferior en el dentellón y finalmente determinamos el empuje pasivo que actúa frente al dentellón. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este caso? A esta fuerza de rozamiento le sumamos el empuje pasivo que lo determinamos en esta parte. Pasamos al punto 2.2, tenemos estabilidad del muro frente al volteo. Dividimos simplemente la sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales entre la sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales. Obtenemos un valor de 1.94 que es mayor a 1.75 como se puede observar. Por lo tanto, cumplimos también satisfactoriamente esta verificación por volteo. Seguidamente en el punto 2.3 tenemos estabilidad frente a presiones excesivas. Realizamos los cálculos respectivos y vemos que estamos en el caso 3, es decir, el valor de X es menor que B tercios, como se puede observar aquí en este detalle. Generalmente, al considerar ya el sismo, se suele estar en el caso 2 o en el caso 3. Calculamos la excentricidad, es mayor que B sextos, por lo tanto, al calcular la presión actuante tendremos únicamente una presión máxima, la cual se calcula con esta fórmula y finalmente pues esta presión máxima debe ser menor o igual que la presión admisible del suelo, la que se calcula dividiendo la presión o la capacidad portante última del suelo entre 2 en este caso. Vemos que cumplimos satisfactoriamente. Seguidamente calculamos otras presiones como la presión 1, esta presión 2 y la presión 3. Seguidamente en el paso 3 tenemos el cálculo de momentos flectores y fuerzas cortantes. Determinamos aquí las fuerzas cortantes y momentos flectores tanto para la punta como para el talón y finalmente ya pasamos al diseño de acero en zapata y pantalla teniendo en cuenta el análisis para el caso 1 y el caso 2. El caso 1 en el que hemos considerado el empuje de tierra más la sobrecarga y el caso 2 en el que hemos considerado el empuje de tierra más sismo. Como se puede observar, las fuerzas cortantes y momentos flectores resultaron ser más grandes para el caso 2. Tanto para la punta como para el talón, como se puede observar. Bien, pasamos al paso 2, tenemos mayoración de cargas, en el que determinamos el factor de mayoración de carga ponderado para el caso sísmico, en este caso un factor de 1.39. En el paso 3 tenemos la verificación por corte de la zapata. Al cortante máximo de todos estos valores lo multiplicamos por el factor que lo acabamos de calcular y obtenemos el cortante último. Este cortante último debe ser menor o igual que el cortante del concreto afectado por su factor de reducción. Vemos que cumplimos satisfactoriamente esta verificación, por lo tanto pues el espesor de la zapata HZ es el adecuado para resistir las fuerzas cortantes. En el paso 4 tenemos diseño por flexión de la zapata, tenemos las fórmulas que vamos a utilizar para determinar el área de acero, la cantidad de varillas y el espaciamiento respectivo. En el punto 4.1 tenemos el acero principal en punta y talón de la zapata. Acero principal en punta, utilizamos el momento máximo, que será el del caso 2. A este momento máximo lo multiplicamos por su factor de mayoración de carga y lo convertimos pues a kilogramos por centímetro. Y con todos estos demás datos como B, D, Φ, F'C, Fy, determinamos el área de acero. Seguidamente, con una cuantía de 0.0018 determinamos el acero mínimo y lo comparamos. Vemos que el acero mínimo es mayor que el acero calculado, por lo tanto nos quedamos con el acero mínimo. Elegimos el diámetro respectivo suponiendo de 5/8 de pulgada, calculamos la cantidad de varillas y su espaciamiento. Tenemos un espaciamiento de 16.68, el cual podríamos redondear fácilmente a 15 centímetros. ¿Qué pasa si elegimos un diámetro de 3/4 de
de pulgada, obtenemos un espaciamiento mucho mayor, como se puede observar. Nos quedamos en este caso con un diámetro de 5 octavos, por lo tanto tenemos como acero principal para la punta un fierro de 5 octavos cada 15 centímetros. Seguidamente determinamos el acero principal en el talón, trabajamos con el momento máximo, el cual es el correspondiente al caso 2 también, como se puede observar. A este momento máximo lo multiplicamos por su factor de mayoración de carga y lo convertimos a kilogramos por centímetro. Seguidamente, con todos los demás datos, calculamos el acero respectivo. Seguidamente, con una cuantía de 0.0018 determinamos el acero mínimo. En este caso, el acero calculado es mayor al acero mínimo. Nos quedamos con el acero calculado entonces. Seguidamente elegimos un diámetro, en este caso de 3/4 de pulgada, y tenemos un espaciamiento de 20.77 centímetros. Consideramos 20 centímetros entonces, por lo tanto tenemos como acero para el talón un fierro de 3/4 de pulgada cada 20 centímetros. Seguidamente determinamos el acero transversal en la punta y talón de la zapata con una cuantía mínima simplemente de 0.0018. Elegimos el diámetro, en este caso de 5 octavos, y tenemos un espaciamiento de 15 centímetros. Por lo tanto tenemos como acero transversal para la punta y talón un fierro de 5 octavos cada 15 centímetros. Bien, en el paso 5 tenemos el diseño de la pantalla. Vamos a trabajar aquí para el caso 1, empuje de tierra más sobrecarga, y para el caso 2, empuje de tierra más sismo. Para el caso 1 tenemos aquí el empuje activo de la tierra, el empuje activo de la sobrecarga. Determinamos el empuje total sumando estos dos empujes anteriores, pero lo expresamos en función de Y, es decir, en función de la altura de la pantalla, tanto el empuje total como el momento total. Seguidamente tenemos el cortante y el momento último, que son afectados pues para este caso 1 por factores que dependen de la norma con la cual estamos trabajando. Seguidamente para el caso 2 tenemos el empuje activo de la tierra, el incremento dinámico del empuje activo de la tierra, la fuerza sísmica del peso propio del muro de contención, y finalmente tenemos el empuje total y el momento total también en función de Y, en función de la altura de la pantalla. Seguidamente tenemos el cortante y el momento último, mayorados en este caso por su factor de mayoración de carga debido al sismo. Bien, en el punto 5.1 tenemos las solicitaciones últimas de cortante y momento. Tenemos como altura total de la pantalla, en este caso, HP de 5.40 metros. Entonces aquí obtenemos cortantes últimos y momentos últimos, tanto para el caso 1 como para el caso 2, pero a diferentes alturas de la pantalla, cada 1 metro, como se puede observar. Finalmente, entre los valores del caso 1 y los valores del caso 2, nos quedamos con los valores máximos, tanto para el cortante último como para el momento último. Seguidamente, realizamos el cálculo del espesor de la pantalla, también en función de Y. Seguidamente, el cálculo del cortante máximo resistente del concreto, también lo expresamos en función de Y. Seguidamente, el cálculo del área de acero mínimo, también lo expresamos en función de Y. Y finalmente, realizamos el cálculo del área de acero requerido. Lo calculamos también cada 1 metro, como se puede observar. Tenemos aquí los cortantes y los momentos últimos, que lo obtenemos de la tabla anterior. Determinamos el espesor de la pantalla, seguidamente su peralte efectivo. Comparamos de que estos cortantes últimos sean menores o iguales que el cortante del concreto afectado por su factor de reducción. Vemos que se cumple satisfactoriamente. Calculamos el acero mínimo para todas estas diferentes alturas de la pantalla, empezando desde arriba, como se puede observar por aquí en estas imágenes, a partir de la corona, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, hasta completar la altura total de la pantalla. Seguidamente determinamos el acero requerido con esta formulita y finalmente comparamos. Como se puede observar, hasta una altura de 4 metros, lo que prevalece es el acero mínimo, es decir, el acero mínimo ha sido mayor que el acero requerido. A partir de los 4 metros, ya lo que prevalece es el acero requerido. Bien, seguidamente en el punto 5.2 tenemos el acero vertical en pantalla para la cara interior, es decir, la cara que está en contacto con la tierra.
Lo vamos a calcular en dos partes. La primera parte desde la corona del muro, y igual a 0 metros, hasta y igual a 4 metros, que es en toda esa distancia que se requiere simplemente acero mínimo. Entonces trabajamos con el mayor valor de estos aceros mínimos, es decir, de 9.40 centímetros cuadrados. Seguidamente elegimos el diámetro del acero, suponiendo de 5/8 de pulgada, y tenemos un espaciamiento de 22.10 centímetros, lo cual podríamos redondearlo a 20 centímetros. Y la segunda parte será pues en la base del muro, desde y igual a 4 metros hasta y igual a 5.40 metros. Trabajamos ya con el mayor valor del acero requerido, que será en este caso de 18.41 centímetros cuadrados. Elegimos el diámetro del acero, de preferencia el mismo que hemos elegido en la primera parte de 5/8 de pulgada, y tenemos un espaciamiento de 9.82 centímetros. Entonces, como se sabe, en la cara interior de los muros de contención, el acero se suele colocar de manera intercalada, como se puede observar aquí en el detalle. Entonces, vamos a considerar diámetros de 5/8 de pulgada en esta primera parte cada 20 centímetros y en esta segunda parte cada 10 centímetros. Es decir, iría un fierro de 5/8 de largo en toda la cara interior del muro cada 20 centímetros. Y los aceros que van en la base del muro irán cada 10 centímetros, hasta una cierta altura crítica que es muy similar a cómo se ha obtenido el acero en esta tabla. Como se puede observar, y2, en este caso, esta distancia sale de 1.40 metros y la longitud crítica que hemos calculado por aquí sale de 1.45 metros. Es decir, muy similar entonces, ¿no? Pero es bueno calcular esta longitud crítica. Con esta formulita que lo podemos ver por aquí, asumimos en primer lugar un valor para HC, suponiendo de 1 metro, y seguidamente tenemos que hacer que ambos miembros de esta ecuación sean iguales, es decir, la resta sea 0. Para eso hacemos uso de este proceso, nos vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo con el valor de 0, cambiando este valor que hemos asumido, aceptar, y vemos que el HC ya es el correcto. Por lo tanto, vamos a utilizar una dimensión redondeada de 1.45 metros como longitud crítica. Bien, en el punto 5.3 tenemos acero vertical en pantalla para la cara exterior del muro. Simplemente utilizando una cuantía mínima de 0.0015, determinamos el área de acero, elegimos el diámetro, en este caso de media pulgada, y vamos a utilizar 15 centímetros como separación. Por lo tanto, tenemos como acero vertical para la cara exterior del muro un fierro de media pulgada cada 15 centímetros. Seguidamente determinamos el acero horizontal para la pantalla. Vamos a utilizar una cuantía mínima de 0.0020 y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte desde la base hasta la parte media de la pantalla, para la cual vamos a utilizar un valor de D igual a T2 de 60 centímetros. Determinamos el área de acero, y para la cara exterior será pues 2/3 de esta área de acero, y para la cara interior 1/3 de esta área de acero. Elegimos sus diámetros respectivos, determinamos su espaciamiento para cada una de las caras. Seguidamente, para la segunda parte, que va de la parte media a la corona del muro, vamos a trabajar con un D de 45 centímetros, es decir, el promedio entre T2 y T1. Calculamos el área de acero. Para la cara exterior será 2/3 de esta área de acero, y para la cara interior 1/3 de esta área de acero. Elegimos su diámetro respectivo, que suele ser el mismo que hemos considerado en la primera parte. Determinamos su espaciamiento, y finalmente tenemos como acero horizontal para la cara exterior fierros de media pulgada, 1 a 0.05 más 19 cada 0.15 más 14 cada 0.22. Y como acero horizontal para la cara interior, fierros de 3/8 de pulgada, 1 a 0.05 más 16 cada 0.17 más 14 cada 0.22. Bien, en el paso 6 tenemos el resumen general del cálculo de acero. Para la pantalla, como se puede observar, tenemos su acero vertical tanto para la cara interior y exterior, y su acero horizontal
horizontal también para la cara interior y cara exterior. Asimismo, para la zapata tenemos el acero principal para la punta y talón y el acero transversal para la punta y talón. Bien, finalmente, como en nuestro diseño hemos considerado dentellón, tenemos por aquí el reporte de la sección típica del muro de contención con dentellón, en el que tenemos pues todas las dimensiones de nuestro muro de contención y el detalle de su acero respectivo. También tenemos por aquí cómo irían los aceros de forma intercalada en la cara interior del muro de contención, de esta manera. Bien, si en caso nuestro muro de contención no tuviese dentellón, tenemos por aquí otro reporte de la sección típica del muro sin dentellón, como se puede observar. El resto es el mismo detalle. Bien, eso sería todo entonces con respecto a este diseño de muros de contención de concreto armado en voladizo, considerando sobrecarga y sismo. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.